la verdad es la palabra inspirada por Dios. Y que así como... Pero no olvidemos que Israel ha sobrevivido a 3 imperios mundiales a lo largo de la historia. El jinete del caballo blanco es el 8º día. Él te está esperando. Siempre, mientras hay tiempo. Que Dios los bendiga. Oremos y pidamos al Señor dirección para comprender su palabra en esta mañana. Ore conmigo. Una sencilla oración para decir: Padre, aquí estamos, queremos recibir tu palabra, queremos que nos enseñes, que nos redargullas, Señor, con tu palabra, nos corrijas también, porque ese es el propósito. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y tu perdón, por todo lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que harás en este pueblo. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento, por favor. Para mí es un gusto que se me haya otorgado esta oportunidad para hablar del mensaje del Señor. Agradezco a la pastora Noemí que me invitó a dar este mensaje, y que bueno, uno no, cuando es llamado a hablar de su palabra, no se puede negar a compartir el mensaje. Yo hoy voy a tratar un tema que ha sido parte de mi experiencia dentro del tiempo que llevo como creyente, y este tema lo he titulado El poder del perdón. En su momento me ha tocado vivir una experiencia de perdón en la cual estaba involucrado yo y mi padre, a quien tuve que perdonar. Tal vez usted se puede identificar con este testimonio que más adelante le voy a compartir, pero principalmente quiero que nos enfoquemos en lo que la palabra dice acerca del perdón. ¿Qué es lo que dice el mensaje del perdón? Quisiera que todos tengan una Biblia en sus manos. Si usted no tiene una Biblia, le pedimos a nuestras hermanas que les proporcionen una Biblia a nuestros hermanos, porque estaremos viendo textos muy importantes acerca del perdón. Usted ya tiene la Biblia en sus manos. Vamos a ir preparando una presentación que también tengo para todos ustedes. Me gustaría que puedan disfrutar también de este tema, visualizando, ilustrando esta parte del sermón que estaremos compartiendo. ¿Ya tenemos todos? ¿Tenemos una Biblia? Vamos a ver en este video cómo se aborda el tema del perdón. Siempre hay oportunidades para perdonar. A veces es difícil, ciertamente, cuando nos enfrentamos a situaciones en la vida, pero siempre el perdón debe ser parte de nuestro estilo de vida. Más si usted es creyente, si usted ha aceptado al Señor, tome en cuenta que el Señor ya lo perdonó a usted. Usted estaba en delitos y pecados, estaba en desobediencia a Dios, pero Él decidió perdonarlo. ¿Por qué lo perdonó a usted? Por amor, por amor, por el simple hecho de que a usted el Señor lo ama. Quiero que veamos en pantalla este ejemplo acerca del perdón.
This is a moment that take you to silence. Qué conmovedoras escenas del perdón. A veces hay que tener esa apertura en nuestro corazón
Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, que son inevitables. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos llevar a cabo hoy, que tenemos vida, que tenemos salud, es perdonar. Perdonar es parte de nuestra responsabilidad de vida. Dios nos perdona a nosotros y nosotros debemos de perdonar a nuestros semejantes, aquellos que son iguales a nosotros, aquellos que están hechos por el mismo Dios, por el mismo Creador, porque todos aquí somos creación de Dios, y aquellos que han aceptado al Señor como Salvador somos sus hijos, y sus hijos tienen la obligación de perdonar para que Dios los perdone. Quiero que parte de esta enseñanza, que se titula El poder del perdón, voy a darle algunos pasos que nos pueden llevar a perdonar a las personas que por mucho tiempo posiblemente nos han hecho daño. Trátese de quien sea, puede ser un familiar suyo, puede ser un amigo, puede ser un compañero e incluso de su trabajo, o un hermano dentro de la congregación. Voy a compartir con ustedes algunos pasos que nos llevarán a comprender el valor y el poder del perdón, porque solamente cuando perdonamos es cuando entonces descubrimos una liberación en nuestro ser, en nuestra persona. Cargas que llevamos toda la vida, las dejamos, las abandonamos y entonces nos sentimos más ligeros para seguir y continuar en el camino. Pero la decisión va a ser de usted, va a ser mía si quiero perdonar a mis semejantes. Le invito a que vayamos a una cita bíblica que será base de este sermón, será parte fundamental para partir y comprender acerca del perdón. Esta cita la van a encontrar en Colosenses capítulo 3, en su versículo 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Quiero que me acompañen en esta lectura. Lea conmigo esta porción de la Escritura que tiene mucho poder y que nos dará luz acerca del perdón. Dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo, que Dios nos perdonó, también nosotros perdonamos a nuestros semejantes. ¿Es una tarea fácil? Por supuesto que no. Perdonar no es algo fácil. Y creo que muchos de los que estamos aquí, quienes han experimentado el perdón, sabrán que en su principio y en su primera faceta no es nada sencillo. Más cuando tienes que convivir, cuando tienes que estar con la persona o con las personas que en algún momento te han hecho daño, que te han lastimado, que te han humillado, que te han dejado mal ante el público, ante las personas que tienen un concepto elevado de ti. No es fácil, no es sencillo, pero definitivamente viene a mi mente ese versículo que dice que de los valientes es el reino de Dios, porque ellos arrebatan ese reino. Y los valientes son los que practican el perdón en su vida,
no solo hoy, sino todos los días, porque todos los días nos enfrentamos con diferentes circunstancias en las cuales somos lastimados, somos rechazados. Y solo Dios nos puede dar la fuerza, su palabra nos puede llevar al entendimiento de que es necesario perdonar. El apóstol Pablo escribe en esta carta a los colosenses que deben de vestirse como escogidos de Dios. Dice que esto es lo que los va a identificar entre las muchas cosas que menciona. Les dice primordialmente, perdónense unos a otros. Si hay algo en lo que carecen las personas, es en la falta de perdón. El perdón nos hará a los hombres y las mujeres más dichosos. Pero también, si no practicamos el perdón, nos harán los seres más miserables, viviendo en la desesperación y en nuestros resentimientos. Yo sé que usted y yo también he experimentado el sentimiento del resentimiento y del rencor. Sé qué es sentir resentimiento y rencor. Es por eso que me he tomado, vamos a decir que el atrevimiento de estarle hablando acerca de este tema. A pesar de mi juventud, de ser pequeño y de no llevar tanto tiempo estudiando la palabra, digo no tanto tiempo porque hay personas que pueden tener 20, 40 años estudiando la palabra, pero en mi corto tiempo he aprendido y sé lo fundamental que es no cargar con el resentimiento y el rencor en nuestras vidas. Nos detiene, no nos deja avanzar, no nos deja crecer en la plenitud de la palabra que Cristo tiene para nosotros. Por algo Él decidió derramar su sangre para libertarnos y para darnos perdón. No en vano lo hizo. Tiene un propósito. ¿Y sabes por qué se dejó crucificar? ¿Por qué cumplió ese propósito? Porque Él nos ama. Por esa simple y sencilla razón. Porque Él nos ama. Te ama a ti, me ama a mí y ama a todo el mundo. Y todo el mundo quiere que venga a su presencia, que encuentren esa reconciliación. Y aquí vemos a Pablo dándoles este consejo a los colosenses. Perdónense. Sé que hay muchas divisiones entre ustedes. Sé que algunos piensan diferente. Pero no que esa razón sea motivo de que sientas rencor y resentimiento en tu corazón. Deja eso. Si algunos creen algo diferente a ti, no guardes rencor y resentimiento. Libérate de eso. Y es por eso que Pablo le aconseja a los colosenses que se perdonen. Hay tantos ejemplos en la Biblia acerca del perdón. Aproximadamente hay 130 veces que podemos encontrar la palabra perdón o perdonar en la Biblia. Y hay tantos ejemplos de los cuales vamos a aprender en esta tarde de cómo perdonarnos, de cómo perdonarse a sí mismo. Uno de los ejemplos que podemos mencionar en las Escrituras es el de Jacob y Esaú. ¿Recuerdan a estos personajes? Jacob y Esaú, la primogenitura. Isaac, padre de Jacob, de Esaú, cuando estaba en su lecho de muerte, iba a dar la bendición a uno de sus hijos, al mayor por supuesto, que es a quien le pertenece la primogenitura. Y en este asunto, pues Jacob, siendo astuto, le quita la primogenitura a Esaú, razón por la que Esaú
se enoja con él porque le hace una mala jugada. ¿Y quién no ha vivido una mala jugada en la vida? ¿A quién no le han fallado? ¿A quién han desilusionado? Era su hermano. Su hermano Esaú era hermano de Jacob. Le hizo una mala jugada. Y Esaú guardó resentimiento. Vamos a verlo allí en Génesis, en su capítulo 33, 44. ¿Cómo es que Esaú, a pesar de esa situación que vivió con Jacob, de ese resentimiento, de ese enojo, de esa desilusión de su propio hermano, decide perdonarlo? Génesis 33, 4. Dice así, voy a leerlo para ustedes. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y los dos lloraron en ese momento. Después de un largo tiempo, nuevamente Esaú decide encontrarse con Jacob, y Jacob esperaba una reacción negativa de parte de Esaú, pero fue todo lo contrario. Esaú ya había pasado su proceso, ya había entendido y había comprendido que era necesario que perdonara a su hermano. ¿Y qué dice la escritura? ¿Se golpearon? No, dice que llegaron y se abrazaron y dijeron: hermano, qué gusto volver a verte. Lloraron, se reconciliaron. Fue el momento de la reconciliación entre Jacob y Esaú. Otro ejemplo que podemos mencionar es el de José y sus hermanos. ¿Recuerda a José, el muchachito que soñaba y que llegó a ser príncipe de Egipto también? ¿Recuerdan a ese José? Pues bueno, también sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron. Imagínese eso. Lo vendieron. ¿Se imagina esa escena? Difícil. Sus propios hermanos lo vendieron. ¿Acaso eso es algo para sentirse mal? ¿Ser vendido por tus propios hermanos? Yo creo que sí. Tal vez hasta generaría un trauma. Pero vamos a ver que en esta historia de José y de sus hermanos también hubo perdón. Hubo una escena de perdón. Y quiero ir a Génesis capítulo 50, versículo 14 al 16. Ahí nos relata cuál era el pensamiento de los hermanos de José. Génesis 50, 14 nos dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos hará el pago de todo el mal que le hicimos. De todo el mal que le hicimos. Sus hermanos sabían y estaban conscientes de lo que le habían hecho a José. Sabían que no habían procedido bien con él. Y José, siendo el príncipe de Egipto, siendo alguien importante, tenía las influencias para castigar a sus hermanos. ¿Ustedes qué creen que hizo José? Dice la escritura ahí mismo en Génesis que había
hambruna en la tierra donde ellos vivían, y que sus hermanos fueron a pedir alimento a Egipto, porque Egipto estaba en su esplendor, ahí no había necesidad, y el encargado era José. ¿Cuál fue la reacción de José? Se preguntarán ustedes. Quiero confirmarles la acción de José en Génesis capítulo 45. Retrocedamos un poquito ahí en las escrituras y veamos en Génesis 45, 1, que dice de la siguiente manera: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, ya aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y finalizamos en el 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hubiese sido fácil para José encerrarlos y llevar su resentimiento y su enojo y decir: encierran a estos tipos porque ellos fueron los que me vendieron. Ellos tienen la culpa de que yo haya sufrido tanto, de que me hayan metido en la cárcel. Pero dice José: no me enviasteis ustedes. Todo esto Dios lo utilizó para que yo hoy, siendo dueño de todo esto, pueda ayudarlos. Esto nos demuestra una cosa, que a pesar de que José perdonó a sus hermanos de todo lo que le habían hecho, estas circunstancias sirvieron para el crecimiento de José, sirvieron para un propósito que Dios tenía, y se cumplió ese propósito. Dios cumplió el propósito en la vida de José, y el perdón una vez más se manifiesta. Yo me pregunto, si estuviéramos en los zapatos de José, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo hubiésemos reaccionado teniendo todo el poder y la influencia para castigar a nuestros hermanos? Un último ejemplo que quiero mencionar es el de David y el rey Saúl. Recordarán ustedes que Saúl en una ocasión persigue a David sabiendo de que él va a ser puesto como el próximo rey de Israel. Lo empieza a perseguir. ¿Y qué creen que sucedió? En una ocasión se encuentran David y Saúl. Saúl, por supuesto, vulnerable ante David. Saúl lo trató de matar, dice que lanzó
una lanza hacia David para matarlo. Y en esta escena que vamos a ver a continuación, vemos a Saúl vulnerable ante David. David muy fácil podría haber tomado venganza. Pero ¿cuál fue la reacción de David? ¿Qué es lo que hizo David? Vamos a conocerlo allí en 1 Samuel 24, 4 al 7. Primer libro de Samuel, su capítulo 24, versículo 4 al 7. Dice la escritura: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacerle tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Muy buena oportunidad para vengarse, para cobrar venganza. ¿Qué dijo David? No. Tal vez tuvo la intención, ya le había cortado el manto y dijo: no levantaré mi mano contra el ungido, contra el rey, contra el que Dios ha puesto. Y no porque David fuera bueno, Saúl no era bueno. Había tenido muchos errores, y precisamente por esos errores iba a ser desterrado por Dios como rey, y David iba a tomar el puesto. Pero aún así David lo perdona y dijo que siga su camino. Algunos comentarios dicen que Saúl posiblemente se encontraba haciendo sus necesidades en esa cueva. Y era una excelente oportunidad, indefenso el hombre, sin armas, sin sus hombres, para cobrarse venganza. Pero no, una vez más, el perdón triunfó en esta escena de la escritura. Ahora nos toca a nosotros aprender. Estos hombres nos demuestran que es posible perdonar. Sí, no es fácil, no es nada sencillo perdonar, pero sí podemos hacerlo. Estos hombres no tenían nada extraordinario humanamente. Eran como nosotros, como tú y como yo. Lo único diferente es que reconocían a su Dios. Lo tenían en cuenta en su vida, en sus diarios vivir. Estaba el presente ahí. Y eso los llevaba a reflexionar y a pensar que el perdón es la base de la felicidad del hombre, de la comunión con su Dios, de la entrega con su Dios. ¿Cómo pedimos ser perdonados nosotros cuando le hemos fallado demasiado a Dios? Yo le he fallado a Dios. Yo le he fallado. Dice: por cuantos todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos. El que diga que no ha pecado, dice, es mentiroso. Todos hemos pecado. Todos en algún momento hemos lastimado, hemos dañado. Nos han lastimado, nos han dañado, por supuesto que sí. Vamos a ver 5 pasos que nos llevarán hacia el perdón. El primer paso que debemos de ejecutar nosotros es reconocer lo que Dios ya nos perdonó.
Piense rápidamente en una lista de las cosas que Dios le ha perdonado. Muchas. Dios ya le perdonó. Romanos 6:10 dice de la siguiente manera: dice este versículo: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dios murió encarnado en Jesús para perdonarnos, y ahora tenemos vida en Él. Entonces tenemos que reconocer primero lo importante de todo lo que Dios nos ha perdonado. Eso es fundamental, pensar en lo que Él ha perdonado en nuestras vidas, de cuántas veces le hemos fallado, cuántas veces hemos sido desobedientes a Él, no obedecemos su ley, no guardamos sus mandamientos, vivimos como mejor nos parezca, porque así somos, porque así nacimos, porque así nos vamos a morir, así soy y nadie me va a cambiar. Esa actitud que tenemos hacia Dios es en la desobediencia a Él, y Él nos perdonó por esa forma de vida. Nos perdonó cuando estábamos entregados al pecado completamente, cuando el pecado era un estilo de vida para nosotros. Es más, ni nos dábamos cuenta que pecábamos, porque era algo habitual. Dios nos perdonó de todo eso. Solo piense en eso, que Dios nos perdonó. Ese es el primer paso que usted debe considerar. Un segundo paso: usted tiene que liberar a las personas de la deuda que pensamos que nos deben por habernos ofendido. Es necesario que libere a las personas. Llevamos una carga que es como una joroba. Ahí cargamos ese resentimiento, ese enojo, ese rencor todos los días. Y qué pesado es llevar esa carga todos los días. No nos deja avanzar, terminamos agotados totalmente. Es necesario que se libere de esas cargas, que las deje a un lado, que las abandone, para que entonces empiece a experimentar el efecto del perdón. Otro paso que usted puede poner, emplear en su vida: acepte a las personas como son. Cada individuo es diferente. A veces no nos gusta cómo opina Juan, cómo opina Pablo. A veces Pablo es muy soñador y nosotros somos más realistas. O a veces Juan es más inteligente. Y dice: ay, sí se cree porque es inteligente. Acepte a las personas tal como son. Yo no soy igual a usted. Soy diferente. Ahora sí que dice una frase que cada persona tiene un mundo, ¿verdad? Cada persona es un mundo, es diferente. Acepte a las personas como son. No trate de cambiarlas. Usted no puede cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie. Es más, yo no pretendo estar aquí para cambiarle. Solo Dios le puede cambiar. Nada más Él le puede cambiar. Dios me cambió a mí. Dios le está cambiando a usted y nos seguirá cambiando. ¿Por qué? Porque el propósito es prepararnos para nuestro encuentro con Él, a fin de que el hombre sea, dice, preparado, idóneo para estar en su presencia. Entonces, acepte a las personas como son. Vea a los demás, el punto 4, vea a los demás como instrumentos de crecimiento. ¿Sí? Las piedras de molino, imagínense, 2 piedras de molino siempre están en fricción, pero tienen un propósito. Tienen un propósito. Vea a las personas a su lado, en la empresa, en la escuela, en la familia, como parte de su crecimiento. ¿Acaso los hermanos de José no fueron parte de su crecimiento? Por supuesto que sí. Fueron parte de su crecimiento.
Veamos qué dice Génesis en su capítulo 50. Génesis 50. Versículo 19. Cincuenta, 19. Vemos la escena de José, que dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces, las personas que están a nuestro alrededor sirven como parte de nuestro crecimiento, son instrumentos de crecimiento. Y ahorita les voy a dar un ejemplo, más adelante, les voy a dar un ejemplo de cómo a veces nuestras creencias son probadas. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios. ¿Usted ha aceptado a Jesús en su corazón? Qué bueno si aceptó a Jesús en su corazón. A veces nuestras creencias, nuestros principios son puestos a prueba. Son puestos a prueba. Punto 5. Una vez que usted haya tomado en cuenta los puntos anteriores, que son el reconocer que Dios nos perdonó, que libere a esas personas de las deudas, de los rencores, de los resentimientos, acepte a las personas como son y vea a los demás como instrumentos de crecimiento, entonces ahora usted busque reconciliación. Usted tiene algo pendiente, usted siente rencor y resentimiento hacia alguien, busque reconciliación. Es importante la reconciliación. Corintios, en la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 5, en su versículo 18, nos habla acerca de esta reconciliación. Corintios, 1 Corintios 5, versículo 18. Creo que no es esta. No tiene. Permítame, esa no es la cita. ¿No tiene 18 ahí? 5, 18. Sí, segunda de Corintios 5, 18. Segunda de Corintios 5, 18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliación con Dios. Reconcíliese. Es importante, es fundamental la reconciliación. Yo sentía demasiado rencor y resentimiento a mi padre. ¿Por qué? Porque mi infancia con él no fue la de un padre amoroso. Entonces yo sentía rencor y resentimiento hacia él, por no haber tenido una infancia de amor, de cariño, de apapachos, de asistir a los momentos más importantes, a tus graduaciones, en
el tiempo en el cual uno quiere tener a sus padres. Yo tenía ese resentimiento y rencor. Y un día dije, tengo que buscar la reconciliación con él. Me dirigí y le dije, papá, te perdono. Te perdono por todas esas veces que no estuviste conmigo cuando te necesitaba. Por todos esos abrazos que no me diste, por todos esos apapachos que no recibí de ti, te perdono. Y por muchas cosas más. Él me dijo, yo no tengo de qué perdonarte, nunca te he hecho daño, siempre he visto por ti, tienes casa, no te ha hecho falta en tus estudios, no tengo de qué perdonarte, no sé de qué me estás hablando. Yo le dije, te perdono y te pido que me perdones a mí. Si en algún momento yo me porté mal contigo, si te desobedecí, si te levanté la voz, perdóname por esas veces también en las cuales yo te lastimé con mis palabras. Busqué esa reconciliación. Mi padre tal vez no necesitaba esa reconciliación. Estaba desapercibido, él no sabía lo que sentía, pero yo sí. Estaba cargando con el resentimiento, estaba cargando con la ira, con el enojo. Yo necesitaba esa reconciliación. A veces tal vez la otra persona esté desapercibida con lo que usted está sintiendo, pero definitivamente es usted quien necesita buscar esa reconciliación. Dé el primer paso. Busque esa reconciliación con las personas que le han dañado, que le han lastimado. Perdónelas. Deje ir esas cargas. No lo van a dejar avanzar, no se va a sentir libre. Cada vez que las vea a esas personas va a sentir más rencor, más enojo, más resentimiento. Y eso no lo va a dejar crecer. El efecto de no perdonar crea amargura, y la amargura tiene una raíz en la palabra picria y quiere decir cortar o cortante. Por lo tanto, afilado, también implica un sabor amargo. Cuando no hay perdón, estamos amargados. ¿Ha experimentado usted la amargura? Creo que sí. Y la tristeza también. Todo le molesta y se desquita con hasta el que no le debe, pero se desquita. Hasta con el que va enfrente, el vehículo que está enfrente le pita y bueno, usted se desquita con todos porque está amargado. Y la amargura lo va a consumir si usted no perdona. Es el efecto de no perdonar. Hay un caso muy famoso en los Estados Unidos de Gary Ridgway. Le llamaban el asesino de Río Verde. Un homicida. Asesinó aproximadamente a 49 mujeres. 49 mujeres. Creo que es suficiente motivo para sentir rencor si usted fuera parte de los familiares que este hombre mató a alguna de estas mujeres, ¿verdad? Suficiente rencor, enojo, resentimiento, ira, incluso deseos de matarlo. Este hombre durante casi 20 años burló a la policía y consiguió matar a estas 49 mujeres hasta que finalmente fue incriminado gracias a una prueba de ADN. A sus 54 años, Gary se declaró culpable ante la justicia norteamericana de la muerte de estas 49 mujeres, convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de los Estados Unidos.
quiero mostrarles cuál fue la reacción de uno de los padres de estas mujeres. Suficiente razón hay para sentir odio y rencor hacia este señor. Permítame prepararles este video. Que vamos a ver a continuación. Si nos pueden poner en pantalla. Remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Qué asombroso. Qué asombroso. A lo mejor usted no haya pasado una situación como la de este señor, pero pueda tener resentimiento, rencor en su corazón. El efecto de perdonar como conclusión nos trae paz. Es la regla de oro para perdonar. Dios nos perdona si nosotros perdonamos. Y esto nos lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Si perdonamos, Él nos perdona. Si no, en balde nos acercamos a Él. Él no escucha a quien no quiere perdonar. Es necesario el perdón en tu vida. Hoy quiero que hagas un autoexamen. Y con esto finalizo. Haz un autoexamen de las personas de las cuales sientes rencor, enojo, ira, resentimiento. Haz un autoexamen. Cierra tus ojos un momento e imagina a esas personas. Ya las tienes ahí. Ahora, de lo que has aprendido en este día, vas a ponerlo en práctica. No vas a ir solo, no puedes hacerlo solo, eso que nos quede claro, no puedes hacerlo solo, necesitas la ayuda del Padre, necesitas a Dios. Haz esta oración conmigo. Querido Padre Celestial, te agradezco por las riquezas de tu bondad, paciencia y solicitud, sabiendo que tu bondad me ha conducido al arrepentimiento. Confieso que no he tenido la misma paciencia y bondad hacia quienes me han ofendido.
sino que en lugar de eso he guardado amargura y resentimiento. Oro porque durante este momento tú puedas traer a mi mente a quienes no he perdonado, para que pueda hacerlo. Te pido esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.